Cordial saludo. Me permito hacer una explicación referente a la participación del trabajo colaborativo de la semana número 5. Para esto, entonces, me voy a dirigir a las actividades evaluativas en lo referente al foro del trabajo colaborativo. Revisemos la actividad para que recordemos qué es lo que se debe realizar en la semana número 5. Entonces, en esta semana número 5 se debe dar respuesta a estos 3 puntos. Un ejemplo en donde se muestre la utilización de referencias absolutas y relativas. Este ejemplo debe tener mínimo 10 filas, 5 columnas. También se debe elaborar un gráfico mostrando qué representa esos datos, qué representa ese gráfico, qué información está allí incluida y documentando ese gráfico, es decir, colocándole título, leyenda, etiquetas, colores, etc. Y el otro punto que se debe desarrollar es seleccionar una función y explicarla. Decir para qué sirve, cómo se utiliza y realizar un ejemplo. Ese ejemplo también debe tener 10 filas, 5 columnas. Entonces debemos responder estos 3 interrogantes o estos 3 puntos. Si ahora miramos los criterios de evaluación, nosotros ya identificamos la rúbrica del proceso, recordémosla en lo que se refiere a esta última semana, que es el trabajo en equipo. Entonces, en esta semana se debe plasmar en el foro el aporte de cada uno que hacen ustedes para consolidar el trabajo final. Y tiene que ver con este criterio y aquí están cada uno de los niveles. Dependiendo de lo que ustedes realicen, entonces van a obtener un determinado nivel. Entonces, como les digo, se debe plasmar en el foro su aporte para consolidar el trabajo final. Y también existe el criterio de evaluación del consolidado. Este criterio de evaluación del consolidado pues tiene que ver con los 3 puntos que leímos ahorita en la descripción de la actividad. Hay un criterio que tiene que ver con los ejemplos de las referencias absolutas y relativas. Aquí está cada una de las condiciones para obtener el determinado puntaje. Está el otro punto que tiene que ver con la realización del gráfico. También están las condiciones y el puntaje correspondiente. Y está el otro punto que tiene que ver con la función. Tener en cuenta que si ustedes no participaron en la semana 3, 4 y 5, pero aparece en el trabajo final, obtiene el 50% de la calificación. Bien, esos serían los criterios de evaluación y qué es lo que debemos realizar. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, en cada uno de nuestros subgrupos, a los que tienen acceso, entonces en la parte inicial, la descripción del foro, le colocan responder y como lo mencionamos hace un rato, se debe evidenciar la participación de cada uno. Entonces, aquí ustedes pueden colocar, como siempre, acuérdense, aporte semana 5. Entonces, ustedes colocan, por ejemplo, propongo para el consolidado el siguiente ejemplo referente a referencias absolutas y relativas. Y aquí ustedes colocan las tablas,
los datos, el ejemplo. Voy a colocar 3 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí se evidencia que ustedes aportaron, por ejemplo, con este ejercicio para consolidar el trabajo final. Le dicen publicar respuesta y va a quedar ahí plasmado su aporte, por un lado. Y por el otro lado, un integrante del grupo, selecciona un integrante del grupo que es el encargado de subir el archivo, el consolidado final. Entonces, en el consolidado final, que puede ser en Excel, ustedes en cada hoja van a realizar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esta primera hoja colocan el ejemplo de referencias. En esta otra hoja colocan el ejemplo de gráfico. Y en esta otra hoja colocan el ejemplo de la función. En referencias, el ejemplo en donde se muestran las referencias absolutas y relativas. En gráfico, pues el gráfico con los datos y van a decir esos datos que representan, qué representa ese gráfico, qué tipo de gráfico es. Y lo van a formatear, le van a colocar título, valores a los ejes, el eje X, el eje Y, etiquetas, colores, etc. Y van a colocar la función. Esa función está en esta parte de fórmulas. Eligen cualquiera de estas funciones. Mire, aquí en financieras hay una serie de funciones. En lógicas, en texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas trigonométricas, etc. Entonces, de todas esas funciones, eligen una y aquí la explican para qué sirve, cómo se utiliza y realizan un ejemplo con esa función. Y pueden colocar otra hoja importante en donde están los integrantes. Aquí anotan el nombre de los integrantes que participaron en este trabajo final. Listo, después de que ya tienen todo, guardan el archivo. Voy a guardarlo, por ejemplo, aquí en descargas y le voy a colocar consolidar. Semana 5, por decir algo. Ya tengo el consolidado ahí. Y aquí entonces en el foro, la persona elegida los carga, los sube. Igual, en esta parte inicial puede ser responder consolidado semana 5. Adjuntamos, etc. El archivo con el consolidado. Aquí está el ganchito de adjuntar. Seleccionan el archivo, van donde lo guardaron, consolidado semana 5 y le dicen publicar respuesta. Les va a aparecer el aporte de cada uno de ustedes y el archivo consolidado que sube solamente un integrante del grupo. Entonces, pues los invito a que realicen esta semana activamente, haciendo el aporte para el consolidado y subiendo el archivo consolidado. Gracias y muchos éxitos.